el problema 541 nos dice que tenemos amoníaco como uno de los constituyentes químicos de los desechos industriales que deben retirarse en una planta de tratamiento para que estos desechos puedan descargarse con seguridad a un río o estuario. Por lo general, el amoníaco se encuentra en el agua de desecho como hidróxido de amonio acuoso. A menudo se lleva a cabo un proceso en dos partes para lograr la eliminación del mismo. Primero, se agrega óxido de calcio al agua de desecho y se produce la reacción que aquí vemos. Óxido de calcio más agua nos da calcio más 2 iones hidroxilo. Los iones hidroxilo que se producen en la reacción ocasionan que el equilibrio se desplace a la derecha, dando como resultado la conversión de los iones amonio en amoníaco disuelto. ¿Sí? Entonces, básicamente los iones hidroxilo aquí hacen que el equilibrio se vaya hacia acá y entonces nos queda amonio disuelto en agua. ¿Sí? Después se pone aire en contacto con el agua de desecho, eliminando el amoníaco. Entonces, el inciso A nos dice 1.000.000 de galones de agua alcalina de desecho que contiene 0.03 moles de amoníaco por mol de agua, se alimenta a una torre de extracción que opera a 68 grados Fahrenheit. El aire a 68 grados Fahrenheit y 21.3 psias entra en contacto con el agua de desecho a contracorriente al pasar esta por la torre. La velocidad de alimentación es 300 pies cúbicos de aire por galón de agua de desecho y así se retira del agua el 93% del amoníaco. Calcule la velocidad de flujo volumétrico del gas que sale de la torre y la presión parcial del amoníaco en este gas. Entonces, como pueden ver, sigue siendo un proceso donde hay reacción, ¿sí? Vamos a hacer nuestro balance de materia normal como aprendimos en el capítulo 4, pero sin embargo, ahora algunos de los balances de masa, en especial del aire, vamos a tener que hacer la conversión de las propiedades termodinámicas de volumen, cómo se comporta el gas con respecto a una presión y temperatura, utilizando la ecuación de gas ideal, ¿sí? Y en este caso vamos a poder, a partir de eso, convertir a masa y luego ya se convierte el problema en un problema de balance de materia, ¿sí? Una vez que ya ponemos los flujos volumétricos, etcétera, en función de propiedades de flujo másico. Entonces como siempre, vamos a tratar de hacer un diagrama de lo que está sucediendo para que sea mucho más visual los datos que nos da el problema. Entonces, si vemos el inciso A, es un inciso en donde realmente, en donde nos están pidiendo realmente que nosotros hagamos la unidad en donde estamos metiendo aire a la solución que tiene amonio, agua, amoníaco e hidroxilo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer vamos a dar representación de nuestra unidad. Vamos a decir que es esta de aquí, ¿sí? Y vamos a poner todos los flujos que nos está diciendo ahí el problema. Dice 1.000.000 de galones de agua alcalina de desecho que contiene 0.03 moles de amonio por mol de agua. Se alimenta a una torre de extracción que opera a 68 grados Fahrenheit. Entonces, aquí nuestra torre, vamos a decir que esta es nuestra torre, opera a 68 grados Fahrenheit, ¿sí? Y vamos a tener aquí nuestra primera corriente de entrada, que es en flujo volumétrico, ¿verdad? Porque nos dice que entra 1.000.000 de galones de agua alcalina. Entonces, nuestro flujo volumétrico aquí, vamos a decir que esta es nuestra corriente 1, ¿sí? Es 1.000.000 de galones. Y esta es agua alcalina. Y nuestra agua alcalina, pues, contiene
0.03 moles de amonio por mol de agua. Entonces, como tenemos el volumen, ¿sí? Vamos a decir aquí que vamos a tener nosotros si nosotros decimos que N1 son los moles correspondientes a este volumen, ¿sí? De 1.000.000 de galones, los moles de agua alcalina, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice que es 1.000.000. Entonces aquí vamos a decir que tenemos los moles de agua alcalina. Entonces aquí pudiéramos decir, bueno, tenemos 0.03 moles de amoníaco por mol de agua alcalina y tenemos los N1 son los moles de agua alcalina que estamos metiendo al reactor, ¿sí? Ahora, ya hicimos ese flujo. Luego nos dice, el aire a 68 grados Fahrenheit, que es la temperatura a la que opera la torre, y 21.3 psias, entra en contacto con el agua de desecho a contracorriente, ¿sí? Al pasar esta por la torre. La velocidad de alimentación es 300 pies cúbicos de aire por galón de agua de desecho. Y así se retira del agua el 93% del amoníaco. Entonces, a contracorriente, ¿sí? Nosotros vamos a tener otra entrada, ¿sí? Vamos a ponerle aquí la contracorriente, que es nuestra corriente 2, ¿sí? Y aquí va a entrar aire. ¿Y cuáles son las condiciones de este aire? Pues que entra a una presión de 21.3 psias, entra a una temperatura de 68 grados Fahrenheit y entra con un flujo volumétrico de 300 pies cúbicos de aire por galón de agua de desecho, ¿sí? Que en este caso, pues el galón de agua de desecho es el agua alcalina, ¿no? En este caso, esta agua alcalina también es nuestra agua de desecho. ¿Por qué? Porque aquí nos está diciendo, ¿verdad? Primero se agrega óxido de calcio al agua de desecho, ¿sí? Entonces tenemos aquí este óxido de calcio, se le agrega al agua de desecho, se produce esto, ¿sí? Y luego nosotros vamos a producir ya después nuestra agua de desecho, que sería estas dos cosas, ¿verdad? El agua con el amoníaco, ¿sí? Esa es nuestra agua de desecho. Vamos a decir que tenemos 2N2 y esto va a ser nuestro flujo de aire, ¿sí? Entonces, ¿qué nos falta aquí? Pues están entrando a contracorriente dos flujos. Entonces, de acuerdo a la redacción del problema, por ejemplo, nuestra corriente 1, que es nuestra agua alcalina, ¿sí? Pues va a seguir saliendo en esta dirección, ahora con menos amoníaco, ¿verdad? Entonces aquí esta corriente va a tener agua. Vamos a decir que aquí vamos a tener N3 moles de agua, ¿sí? Y vamos a tener N4, ¿sí? Moles
de amonio disuelto, ¿no? Aquí tenemos el amonio y el agua. Le vamos a estar quitando el amonio que se viene al aire, ¿sí? Pero aquí de todos modos va a salir por esta corriente 3, va a seguir saliendo agua y el amonio, ¿no? Como lo dice aquí el problema. Perdón, el NH3 es el amoníaco que está disuelto en el agua, ¿sí? Y también tenemos otra salida, que es, la voy a poner acá, ¿sí? Que es la contracorriente del aire que está saliendo, ¿sí? Entonces aquí va a salir también aire, ¿sí? Vamos a decir que aquí son N5 moles de aire. Y va a salir también el amoníaco que se le está quitando al agua que tiene amoníaco, ¿verdad? Entonces vamos a decir que aquí tenemos N6 moles de amoníaco. Y aquí la temperatura no nos dice que hay un cambio de temperatura, entonces este gas sigue estando a 78 grados Fahrenheit y a una presión de 21.3 CIAS. ¿Sí? Ahora, el último punto que nos da es, dice, la velocidad de alimentación es 300 pies cúbicos de aire por galón de agua de desecho. Y así se retira del agua el 93% del amoníaco. ¿Sí? Entonces aquí nada más podemos poner este último dato, aquí como una nota, ¿sí? En donde si este es el amoníaco que está, entrando, ¿sí? 0.03 moles de del amoníaco por mol de agua. Esa es nuestra alimentación. Entonces, con esta agua se está quitando el 93%, ¿sí? Entonces, aquí N6, que sería los moles de amoníaco, ¿sí? Vamos a ponerlo como una nota, va a equivaler al 0.93, porque se está retirando el 93%, al 0.93, ¿sí? De los moles de amoníaco que entran, ¿sí? Que básicamente se obtiene de aquí. El amoníaco está entrando aquí, ¿verdad? Que es 0.03 moles de amoníaco por mol de agua y luego están entrando N1 moles de agua alcalina, ¿no? Y ahorita vamos a hacer cálculos para obtener más preciso esta nota que está aquí. Entonces, vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. Vamos a empezar con necesitamos, necesitamos, nada más hacia grandes rasgos, tenemos de variables, tenemos N1, tenemos N2, tenemos N3, N4, N5 y N6, ¿sí? Tenemos 6, variables que no conocemos, ¿sí? Y al final de cuentas, la única que nos interesa es cuál es la velocidad de flujo volumétrico del gas que sale de la torre y la presión parcial del amoníaco en este gas. Entonces, lo que nos interesa es cuál es el volumen que sale de aquí, ¿sí? En la corriente, esta va a ser nuestra corriente 4,
¿Sí? ¿Y cuál es la fracción de amoníaco? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es la presión parcial que se obtiene con la fracción del amoníaco? ¿No? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuál es la velocidad de flujo volumétrico del gas? ¿Sí? Entonces, tenemos la temperatura y la presión, ¿sí? Entonces, para calcular el flujo volumétrico, solamente necesitaríamos saber la cantidad de moles totales, o sea, N5 más N6, porque ya con eso tendríamos la presión que multiplicada por el volumen, que es lo que vamos a calcular, es igual a nRT, y si tuviéramos los moles y la temperatura ya la tenemos, pudiéramos calcular el flujo volumétrico, ¿sí? Entonces, la idea es que calculemos N5 y N6. Entonces, bueno, vamos si hacemos un balance de materia, ¿sí? Si hacemos un balance de materia, aunque el problema pensaríamos que involucra una reacción química, realmente no hay reacción, ¿sí? Nos está diciendo nada más que hagamos un balance de materia sin reacción, ¿sí? Porque no tenemos ninguna reacción aquí. Aquí ya nos está diciendo cuánto amoníaco se extrae, etcétera. Básicamente es como si nos estuviera describiendo este equilibrio cuando se dice que se saca el 93% del amoníaco. Entonces, nuestro balance de materia general, pues ya sabemos que es entradas menos salidas más generación menos consumo es igual a acumulación. Entonces, como no tenemos reacción química dentro de nuestro balance, no tenemos ni generación ni consumo y es un proceso en estado estacionario. Entonces sabemos que nuestras entradas van a ser igual a las salidas, ¿sí? Entonces vamos a analizar cada una de las entradas para poner las entradas en flujo másico, ¿sí? O en flujo molar. Entonces, si analizamos la corriente 1, sabemos que tenemos un flujo volumétrico, ¿sí? Inicialmente. Este flujo volumétrico sabemos que es de 1 millón de galones de agua alcalina, ¿sí? Y esta agua contiene tanto eh, tanto agua como el amoníaco, ¿no? Entonces dijimos que N1 iba a ser nuestra cantidad de moles de agua alcalina. Todos los moles, ¿no? Y sabemos también que 0.03 de todos estos moles, ¿sí? Son moles de amoníaco. Entonces vamos a hacer una aproximación en este caso, ¿sí? Como no nos dan la densidad del agua para obtener ya un flujo másico a partir de este volumen, ¿sí? Entonces, el agua, ¿sí? Tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, si esto yo lo multiplico, nosotros sabemos que 450 gramos de agua equivale a 1 libra masa de agua y luego 2.54 centímetros, si lo elevamos al cubo, es igual a 1 pulgada al cubo
Y aparte sabemos que 12 pulgadas al cubo es igual a un pie al cubo, ¿sí? Entonces, si hacemos esta operación, vamos a tener la densidad del agua en libra masa por pie cúbico, ¿sí? Entonces nos quedaría 62.4 libra masa por pie cúbico. Entonces de aquí, si nosotros tenemos 1.000.000 de galones, de agua alcalina, ¿sí? Déjenme encontrar cuántos galones. La equivalencia de galones a pie cúbico. Entonces, aquí nos dice que 264.172 galones es igual a 35.3147 pies cúbicos, ¿sí? Y la densidad del agua sabemos que es un pie cúbico es igual a 62.4 libra masa, ¿sí? Entonces, galones de agua, galones, pie cúbico. Entonces, este 1.000.000 de galones de agua se traduce a un flujo másico de agua de 8.000.000 341.676.18 libras masas de agua alcalina. Entonces, ¿qué nos dice el problema con respecto a esto? Nos dice, 1.000.000 de galones de agua alcalina de desecho contiene 0.03 moles de amoníaco por mol de agua, ¿sí? Y esta se alimenta a una torre de extracción, ¿sí? Entonces, aquí qué podemos saber de esta agua, ¿sí? Sabemos que si nosotros dijimos aquí en nuestro diagrama que N1, que N1 era los moles de agua alcalina, ¿sí? Entonces, ya tenemos aquí nuestras correcciones. Entonces, N1, que son los moles de agua alcalina, es igual a los moles de agua en 1 más los moles de amoníaco en 1, ¿sí? Pero aquí sabemos nosotros que 0.03 son
moles de amoníaco por moles de agua, ¿sí? Entonces, estos moles de amoníaco los podemos calcular, son N moles de agua más 0.03 por los mismos moles 1 de agua, ¿sí? Porque si multiplico aquí por los moles de agua, ¿sí? Me va a dar los moles de amoníaco, ¿sí? Entonces, los moles de agua alcalina, ¿sí? Va a ser igual a los moles a 1.03 los moles de agua, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos decir que 18 libras masa de agua equivale a una libra mol de agua, ¿sí? Y entonces, si dividimos estos, aquí nos va a dar que este millón de galones, ¿sí? Es igual a 8.341.676.18 entre 18 nos da 463.426.454 libras moles de agua, ¿sí? Entonces, N1, ¿sí? Que son los moles de agua alcalina, es igual a 1.03 los moles de agua, ¿sí? Que estos moles de agua son estos, de aquí, ¿sí? Entonces, si divido yo, si yo tengo estos, si quiero calcular cuántos moles de agua tengo yo de estos N1 moles que entran de agua alcalina, que es, entonces me va a quedar aquí, si divido entre 1.03, va a quedar 449.928.59, bueno, 0.6 moles de agua, ¿sí? En la corriente 1. Y 1.03 de esos moles de agua digo, 0.03 de esos moles de agua es nuestros moles de amoníaco, ¿verdad? Entonces, si multiplico 0.03 por 449, me va a dar 13.497.86 libras mol de amoníaco. Aquí es libras mol
de agua. ¿Sí? Entonces, esto es nuestra corriente 1. ¿Sí? Entonces, en nuestra corriente 1 ya tenemos cuántas libras mol de estos N1 moles de agua alcalina que sale, ¿sí? Cuántos moles corresponden al agua y cuántos moles corresponden al amoníaco, ¿sí? Con esta razón de que el agua alcalina tiene 0.03 moles de amoníaco por cada mol de agua, ¿sí? Entonces aquí podemos poner ya que entran moles de agua, o bueno, aquí, esta es nuestra corriente 1, ¿sí? Para no atiborrar tanto. Ya tenemos las libras moles de cada uno de los componentes. Esto equivale a el millón de galones, ¿sí? De agua. Alcalina. Entonces, esta es nuestra corriente 1. Ahora, vamos a hacer el flujo 2, ¿sí? El flujo 2 nos dice que tenemos 300 pies cúbicos de aire por cada galón de agua alcalina, ¿sí? Entonces, si yo multiplico esto por el millón de agua alcalina que estoy metiendo, ¿sí? Entonces, me quedaría un flujo volumétrico de aire de 3 por 10 a la 8 pies cúbicos de aire, ¿sí? ¿No? Ahora, por gas ideal, yo puedo decir que la presión por el volumen es igual a nRT. Entonces, la presión ya la conozco, son 21.3 psias. El volumen, pues son 3 por 10 a la 8 pies cúbicos de aire. Y si divido entre R y convierto los 68 grados Fahrenheit con 460 grados Fahrenheit a grados Rankine, ¿sí? Esto me va a dar mi N, ¿sí? Entonces, si buscamos la R ahí en su libro, la R que podemos utilizar es 10.73 pies cúbicos psias sobre libra mol Rankine, ¿sí? Entonces, si tuvimos esta R aquí, eliminaríamos Rankine, nos quedaría libra mol, eliminaríamos psias y pies cúbicos. Por lo tanto, los moles en 2 nos daría a 1.127.891 libras mol de aire, ¿sí? Eso sería nuestra N2. Esas son nuestras libras mol de aire. Entonces aquí ya tenemos esta de aquí, ¿sí? Entonces tenemos todas las entradas, tenemos cuántos moles de aire entran, cuántos moles de amoníaco entran,
cuántos moles de agua entran, ¿sí? Bien, entonces vámonos con el flujo 3, ¿sí? El flujo 3 son, o bueno, vámonos con el flujo 4, ¿sí? Que es otro gas. Entonces, en el flujo 4 sabemos las condiciones de sabemos las condiciones de salida, ¿sí? Temperatura y presión. Entonces, en el flujo 4, ¿qué sabemos? En el flujo 4, nosotros sabemos que todo este aire que entra va a salir, ¿verdad? Entonces, estos moles de aire ya los conocemos. Estos moles de aire realmente es N2, ¿sí? Porque estos moles de aire que entran aquí no se van a ninguna otra parte, ¿sí? Salen todos por 4. Lo que necesitamos conocer es N3, ¿sí? Para saber cuántos moles totales tenemos. Entonces, en el flujo 4 ya conocemos los moles de aire, que sería N, en este caso N5, ¿sí? N5 es igual a N2, ¿sí? Que son 1.127.891 libras mol de aire, ¿sí? Y nos falta calcular N6, ¿sí? Que son las libras mol de amoníaco. ¿Sí? Pero recuerden que tenemos esta de aquí. El problema, esta relación de aquí, el problema nos dice que el aire retira del agua el 93% del amoníaco, ¿sí? Entonces, nosotros aquí ya sabemos cuánto amoníaco entra, ¿sí? De hecho, es esta de aquí. Este es el amoníaco que entra en 1. Y entonces, el 93% de este amoníaco se va a eliminar. Eso es lo que nos dice el problema, ¿sí? Se retira el 93% del amoníaco. Entonces, N6 va a ser igual a 0.93 mi N amoníaco 1 en 1, ¿sí? Que sería 0.93 por la cantidad de amoníaco que sale, que es 13.125.96. Libra mol, ¿sí? De amoníaco. Entonces, N6 es igual a 13.125.96 por 0.93, lo cual nos daría N6 es igual a 12.207.14 libras mol de amoníaco, ¿sí? Entonces, básicamente, ya conocemos los moles N6 y N5, ¿sí? Y si ya conocemos la temperatura y la presión y los moles, podemos obtener el flujo volumétrico, ¿no?
N total de 4 sería igual a N5 más N6. Y N total está entrando a una temperatura y presión, ¿sí? Entonces, en este caso serían 1.127.891 libra-mol de aire más 12.207.14 libra-mol de amoníaco. Entonces, más 1.127.891 nos quedaría 1.140.098 libra-mol total. Entonces, sabemos que PV es igual a nRT. Entonces, para nuestro flujo 4, sabemos que la presión siguen siendo 21.3 psias Bueno, si vamos a calcular el volumen, el flujo volumétrico, que es lo que nos pide el problema, calculé el flujo volumétrico, ¿sí? Entonces, el volumen va a ser igual a los moles, que es 1.140.098 libras mol. Lo multiplico por la R, que en este caso la R es 10.73 pies cúbicos psias sobre libra mol Rankine, por la temperatura, que en este caso sería los 460 más los 460 más los 68, que sería 528 Rankine, ¿sí? Todo entre este libra masa se va con libra masa, Rankine se va con Rankine, todo entre 21.3 psias, que estos psias van con eso. Entonces el volumen nos va a dar en pies cúbicos, ¿verdad? 1.140.098 entre 21.3 por 10.73 por 528. Entonces el volumen serían 303.246.837 pies cúbicos de aire, ¿sí? Y finalmente nos pide la presión parcial ¿sí? Del amoníaco, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que la presión parcial del amoníaco la podemos encontrar con nuestras ecuaciones que ya derivamos. La presión parcial del amoníaco es igual a la fracción molar del amoníaco por la presión total. Entonces, la fracción molar del amoníaco es igual a los moles de amoníaco, que en este caso son 12.207.14 libra mol entre los moles totales, en donde los moles totales dijimos que eran
1.140.098 libras mol. Entonces, 12.207.14 entre 1.140.098 nos da 0.011. Y si esto lo multiplicamos por nuestra presión, que son 21.3 psias, nos daría una presión parcial del amoníaco de 0.23 psias. ¿Sí?